Hermanos, antes de proceder al estudio bíblico de esta noche, me gustaría dar un pequeño aviso. Me acaban de marcar, me acaban de llamar o me acaban de mandar un mensaje en audio del estado de salud de nuestra hermana Lupita Nieves. Su estado es delicado, no ha podido recuperarse debido a que ha tenido una serie de situaciones que han complicado más aún lo de su insuficiencia cardíaca, entre lo que resalta la anemia. Por tal motivo, nuestra hermana necesita una transfusión y están solicitando donadores de sangre tipo O positivo. Si alguno de nuestros hermanos pudiera apoyar a nuestra hermana Lupita Nieves para para hacer una transfusión de sangre, se lo estaremos agradeciendo mucho. Al final del estudio voy a mandar este aviso a toda la iglesia por vía WhatsApp, y los que puedan apoyar, hermanos, bueno, pues ya se comunican conmigo para que a su vez los remitamos a nuestra hermana Rocío, hija de nuestra hermana Lupita Nieves. Hermanos, pues sigamos orando, el Señor vaya a sanar y levante a nuestra hermana Lupita. Vamos a proceder, amados, a lo que es el estudio de esta noche. Como saben, hemos estado estudiando el tema de la eclesiología. La eclesiología trata del estudio de la iglesia, lo que dice la Biblia con respecto a la iglesia. Y para hablar de la iglesia hemos hablado muy ampliamente en los estudios anteriores de una definición de iglesia. Esta noche vamos a hablar de las características y las distinciones de la iglesia. Leamos primeramente el pasaje bíblico en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, para que podamos nosotros entrar de lleno a este tema. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23. Dice la palabra del Señor: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pues hermanos, hablamos de la iglesia, hablamos prácticamente de la fundación de la iglesia, que procede del mismo Cristo, de la autoridad, del poder y del señorío de Jesucristo sobre la iglesia, y de cómo la iglesia está llamada a ser o tener una especie de, o mostrar una naturaleza, por supuesto, debido al mandamiento que Él nos ha dado. Ya hemos definido en estudios anteriores lo que es la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de creyentes, el grupo de discípulos, la comunidad de los santos. Esta es quizá la definición más precisa, más correcta y más concreta que se ha dado, por ejemplo, en los credos, y esto pues basándonos en el credo de los apóstoles. Las Sagradas Escrituras nos revelan lo que Dios piensa de la iglesia y lo que Dios dice de la iglesia y lo que Dios quiere para la iglesia. De esta manera, nosotros como iglesia, mis amados hermanos, no nos sometemos a diversas ideas que puedan darnos a nosotros una idea de lo que significa ser iglesia. ¿A qué me refiero con ello? Miren, en algunas ocasiones se han hecho algunas comparaciones de la iglesia que se parece o se asemeja a ciertas cosas. En algunas ocasiones he escuchado en más de una vez que se compara la iglesia con una empresa, por ejemplo.
en que una empresa debe tener una organización, debe tener unas metas, unos objetivos muy claros, un liderazgo, una línea muy clara para que la iglesia vaya avanzando en el trabajo que Jesucristo nos ha dado. Sin embargo, este concepto de empresa también puede ser malinterpretado, porque toda empresa persigue, a fin de cuentas, un capital, es decir, persigue una remuneración económica. No hay empresa que no se dedique a hacer lo que hace por el bien de los demás. Simplemente lo hace porque quiere ganar a su vez el capital de los clientes o de aquellos a los que está prestando o vendiendo sus servicios. Y puede ser que en algunas ocasiones estos conceptos que vienen del mundo, de la cultura, ayuden un poco a comprender a la iglesia, pero todas estas definiciones son totalmente imperfectas. Porque la iglesia, aunque pudiera parecerse una empresa, no es una empresa. La iglesia, aunque pudiera parecerse a lo mejor a un equipo deportivo, porque en un equipo deportivo pues también se organizan, también se entrenan, también batallan, si se quiere ver así, para lograr el objetivo que es la victoria en un partido. También hay algunas aristas en cuanto a esa comparación de la iglesia con un equipo. Así, cualquier otra organización, institución que nos venga a la mente va a tener estas carencias. Por lo tanto, siempre es importante irnos a la Biblia. La Biblia es la mejor referencia para entender lo que es la iglesia, para entender lo que Dios quiere de la iglesia. Y el concepto bíblico de la iglesia es el que se expresa en el credo de los apóstoles. Ya hemos dicho, amados hermanos, que la iglesia es el grupo de creyentes, el cuerpo de Cristo, la comunión de los santos. La iglesia se compone por aquellos que han sido redimidos y escogidos por Dios para ser salvos. Y todos ellos son llamados a conformar esta unidad llamada iglesia. Ahora, ya hemos definido de forma muy técnica, muy bíblica, muy teológica lo que es la iglesia. Pero además de eso, tenemos que hablar de otras atribuciones que tiene la iglesia. Los teólogos le hablan o dicen a esto que son las distinciones de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Y para ello vamos a ver 3 aspectos de lo que es la iglesia, a fin de que nosotros estemos más que claros en nuestro entendimiento de lo que deberíamos ser y hacer. Para ello, hermanos, vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude esta noche a meditar en su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos nuevamente que tú guardes nuestros corazones y nos ayudes, Señor, para que podamos entender esta parte de la Escritura, esta parte de la teología, que nos ayuda, Señor, a comprender cómo es que tú quieres que sea tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos profundizar en este estudio y ayúdanos, Señor, a que de esta manera nuestro corazón esté desarrollándose, creciendo y madurando. Para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén. Hablemos, hermanos, de una primera característica o de una primera distinción de la iglesia. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado en otras ocasiones cuando hablamos de la iglesia militante y de la iglesia triunfante. La iglesia militante y la iglesia triunfante. Este es uno de los primeros atributos o las primeras distinciones que hablan los teólogos cuando se refieren a la iglesia. Aquí, por supuesto, mis amados, vamos a tener que entrar en algunas controversias con el concepto de iglesia y la naturaleza de la iglesia que concibe la iglesia popular, es decir, la iglesia católica romana. Porque la iglesia cristiana protestante empezó a distinguir entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. El primero en proponer esta distinción fue el teólogo Martín Lutero, el reformador Martín Lutero. Usted recordará, amado hermano, que Martín Lutero, cuando empieza el movimiento de la Reforma, que realmente no tenía la intención de separarse de la iglesia, sino reformarla, él decía que según las Escrituras vemos muy claramente que los creyentes, la gente, el vulgo, si se quiere decir así, de hecho era el que constituía a la iglesia. Porque
en el pensamiento de la teología popular, de la teología católica romana, la iglesia no es el pueblo, la iglesia es la jerarquía, es el clero, es la organización, es la institución, y en este caso, pues mayormente es la figura del Papa. De alguna manera, si no hay Papa, según ellos, no habría iglesia, algo que obviamente no estamos de acuerdo. Pero Martín Lutero empezó a trabajar su teología y empezó a tener algunas expresiones teológicas, como por ejemplo que la iglesia realmente es todos los santos, toda la gente que acude al templo, que escucha la palabra del Señor, que se rinde a Cristo, ellos son la iglesia. Y por eso él empezó a hablar de esta iglesia que va al templo, que alaba a Dios, que está, digamos, predicando el evangelio, como la iglesia que milita o la iglesia militante, que procede de esta expresión de militar, ¿no? Aquel que es militar es una persona, pues, que sirve activamente a su país. Nosotros quizá podemos decir algo como, bueno, yo sirvo a mi país. Los políticos dicen, yo sirvo a mi país. Pero los militares son personas que verdaderamente los sirven sin intereses políticos, sin intereses de ningún otro, de ninguna otra intención. Y por eso los militares son los que están haciendo el trabajo, digamos, duro, el trabajo de afán. Martín Lutero fue el primero en hablar acerca de esta iglesia que milita, la iglesia que está llamada a hacer guerra contra la maldad y a extender el reino de Cristo, a la iglesia que camina de la mano del Señor mientras haya vida y mientras el Señor aún no regrese. Porque creemos que cuando Cristo venga, cuando la iglesia sea finalmente tomada por Cristo y Cristo gobierne finalmente ya en este mundo, bueno, allí es donde va a suceder esta expresión bellísima de Apocalipsis de las bodas del Cordero, donde su iglesia va a estar con Jesucristo para siempre. Y ya no habrá necesidad de militar en el sentido a como lo hacemos ahora, en lo que Cristo no está. La iglesia militante es una iglesia que es, digamos, el ejército de Cristo, que se somete en todo momento a Cristo y que está llamada a la obediencia fiel a su general supremo, que es Jesucristo. Cada creyente es un soldado en pie de lucha. Cada cristiano está armado con armas espirituales para batallar según las fuerzas del Señor en contra de este mundo de maldad. A eso se refería Martín Lutero, y obviamente esto lo tomaron también los reformadores, lo tomaron Juan Calvino, Zwinglio, etc., cuando hablaban acerca de esta idea de militar en el nombre del Señor. Pero también se hablaba de la iglesia triunfante. Y aquí va a existir una pequeña paradoja. Una paradoja porque de alguna manera la iglesia triunfante habla acerca de aquellas personas que ya están con el Señor, pero de alguna manera nosotros que todavía no nos vamos con Él, que todavía no estamos, que no hemos muerto, pues estamos, amados hermanos, triunfando en el Señor porque Dios nos ha dado la victoria. Así como los soldados que han ganado las batallas se consideran triunfantes, en la iglesia ocurre lo mismo. Porque la iglesia es triunfante, por un lado, porque está venciendo en el nombre del Señor. Nosotros luchamos no como si hubiéramos perdido la batalla, sino porque Jesús de hecho ya la ganó. La iglesia en este momento, mis amados hermanos, está militando, pero también es una iglesia que está triunfando, siempre triunfando. Hay un himno muy bello que dice así: siempre triunfando, siempre venciendo. Y es verdad. Obviamente algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa cuando la iglesia es perseguida y están siendo asesinados? Bueno, pues la Biblia nos dice que aun cuando nosotros tengamos la pérdida, digamos, de la vida, estaremos ganando mayores virtudes celestiales. No estamos siendo derrotados. Pero también hablamos de una
un triunfo más pleno. Y popularmente distinguimos más a la iglesia triunfante como aquellos hermanos que ya se encuentran en la presencia del Señor. Y cuando hablamos de esto, entonces nos referimos muy en concreto a todos los creyentes a través de todas las épocas, a través de todas las edades que han militado en el Señor y que en algún momento han muerto. Cristianos del siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos esos cristianos son parte de la iglesia triunfante. Pero también son parte de la iglesia triunfante, tristemente, aquellos hermanos, bueno, alegremente, pero tristemente para nosotros, aquellos hermanos que pues están partiendo con el Señor en este año por diversas circunstancias, aunque por supuesto el COVID es el que nos pone más en contexto. Estas personas que ya están con el Señor ya no batallan, ya no luchan, porque ahora están disfrutando del porvenir. La segunda distinción de la iglesia es cuando hablamos de la iglesia visible e invisible. La iglesia visible y la invisible. Si definir a la iglesia como militante, triunfante al mismo tiempo es una especie de paradoja, esto también es muy paradójico. De hecho, la iglesia va a tener varios conceptos que pueden sonar contradictorios y es allí donde mucha gente critica a la iglesia reformada por tener estos conceptos. Bueno, a ver, o es visible o es invisible, no puede ser esto al mismo tiempo, no puede ser a la vez una iglesia visible e invisible. Pero lo cierto, mis amados, es que esto tenemos que comprenderlo en su justa dimensión. Como decía hace un momento, el primero que comenzó a hablar acerca de una eclesiología bíblica fue Martín Lutero y varios reformadores, y esto fue atacado por la gente o la teología católica romana. Y si el concepto de la iglesia militante era criticada, este concepto fue aún más criticado, porque acusaban a los reformadores, los teólogos católicos romanos acusaban a los reformadores de enseñar que hay dos iglesias separadas. ¿Cómo puede ser una iglesia visible e invisible? Recordemos, hermanos, que para los católicos romanos la iglesia es el clero. Y el clero no puede esconderse, el clero no puede estar oculto, el papa no puede estar escondido. Por lo tanto, el Papa está a la vista de todo el mundo, el clero está a la vista de todo el mundo y ellos creen que hay solamente una iglesia, la iglesia visible. Y por ello, para ellos es muy importante, como decía hace un momento, la figura del Papa. Es muy importante las sedes, los lugares santos o sagrados. En algunas ocasiones, o si mal no recuerdo, más o menos hace 2 o 3 estudios, decíamos que como cristianos nosotros no necesitamos un lugar sagrado. No lo necesitamos. No necesitamos un templo, pero lo tenemos, obviamente, para nuestra comodidad, se quiere ver así, para que adoremos al Señor, nos congreguemos, aprendamos, enseñamos y ministremos allí. Pero para nosotros, digamos, esta pandemia, mis amados, pues el templo ahorita tristemente está cerrado. Y no está pasando, pues quizá mucho, porque todavía la edificación se da. Para el católico romano esto es más complicado, porque el templo, ellos ya le llaman iglesia incluso al edificio. El templo es el representativo, es el lugar santísimo, es el lugar santo, es el lugar donde Dios ve y escucha las oraciones y ora. Para los católicos es importante el lugar, para el creyente no. Por lo tanto, para el católico la iglesia siempre es visible. La iglesia siempre puede verse y comprobarse y palparse. Pero cuando hablamos de la iglesia visible e invisible, los reformadores y nosotros los creyentes nos vamos más a un término más espiritual, nos vamos más a una aplicación más profunda. ¿Por qué? Bien, porque cuando hablamos de que la iglesia es visible, no nos referimos al edificio, no nos referimos a la jerarquía en primer lugar, sino más bien nos referimos a la tarea de la iglesia en el mundo. ¿Y cuál es la tarea? La tarea de la predicación, la tarea del testimonio.
En ese sentido es que la iglesia cristiana se basa para decir que es una iglesia visible. Porque puede haber un edificio muy bonito en algún lugar, pero usted no tiene toda la seguridad si ese edificio está ocupado por una iglesia del Señor. Incluso hasta el edificio puede engañarnos. ¿Por qué? Bien, hay iglesias que pues no cuentan con un templo y ¿qué es lo que hacen? Rentan un espacio, un lugar. Rentan un gimnasio, a lo mejor alguna cancha de básquetbol, que es a veces lo más común. Rentan un salón social, un salón de fiestas. A veces algunos hoteles tienen estos salones o comedores muy grandes donde pueden estar ahí algunas personas. Rentan a veces una sala de un cine. Y usted va al cine y a lo mejor usted ni se entera que en la mañana hubo una iglesia que se congregó en ese cine. No sabe que en el Cinépolis, en Cinemex, hubo una iglesia que allí se congregó. No es visible porque no está, digamos, el edificio, pero sí fue visible por cuanto la iglesia dio su testimonio allí. Y eso es lo más importante para nosotros como creyentes. Porque la iglesia, según Jesús, es la luz del mundo. Y el Señor decía que una luz no se puede esconder ni poner debajo de un almud, una alacena, es la inscripción original, sino que se pone en lo alto para que alumbre a los hombres. Tampoco la iglesia puede desecharse o ser insípida si no es la sal de la tierra. La iglesia no puede ocultarse a los ojos de la raza humana. Pero, aquí viene el gran pero, también hablamos de la iglesia como algo o una entidad invisible. ¿Por qué? Porque solamente Dios ve el corazón y Él sabe quiénes son los creyentes verdaderos. En otras palabras, hermanos, en un templo de una iglesia cristiana, piense usted la que quiera, hay gente que está asistiendo a ese templo. Hay personas que están yendo quizá fielmente cada domingo, pero no sabemos con certeza y con seguridad cuántas de esas personas realmente han rendido su corazón a Jesucristo. Me acuerdo, esto me hace recordar una anécdota, una historia que escuché hace muchos años de un soldado que se presenta ante una iglesia armado y llega hasta frente a la iglesia, hasta el presbiterio, lo que muchos llaman altar, hasta el presbiterio o a la plataforma, se para frente a todos los que están congregados allí, corta cartucho y dice: todos los que sean cristianos, quédense, los voy a matar. Todos los que no sean cristianos, sálganse. Interesantemente, ante esta amenaza, hubo mucha gente que se salió. Hubo mucha gente que dijo: no, pues yo nomás vine de visita. O yo vengo porque mi esposa me obliga. O yo vengo porque mi papá me está muele y amuele que yo tengo que venir. O yo vengo, pero pues realmente no estoy convencido. Y muchos se salieron. Y cuenta esta historia, que dicen que fue real, que el soldado se echó a llorar. Y dijo: perdónenme, hermanos, yo solamente quería ver quiénes de verdad son creyentes, porque acabo de recibir a Jesucristo y quería que ustedes orasen por mí. Obviamente las intenciones pueden ser criticables, pero la anécdota creo que refleja una triste verdad. ¿Cuántas de las personas que acuden al templo son verdaderamente cristianos? Nadie lo sabe, solamente Dios. Es cierto que podemos damos evidencia de nuestra conversión, podemos dar evidencia de un cambio, de una transformación. Sin embargo, mis amados, a veces estas manifestaciones muchas veces llegan a confundirse. Pensamos que una persona ya se convirtió porque dejó el alcohol. Bueno, bendito Dios que lo dejó. Pero puede ser que él todavía no deje ciertas cosas que le estorban y que al final se regrese al mundo, y no precisamente por el alcohol, sino por otra cosa. ¿Qué pasó allí?
Bueno, como dice Juan, eran de nosotros, o pensábamos que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Simplemente, mis amados, se demostró lo que había verdaderamente en su corazón. La iglesia, por un lado, se hace visible en el culto, en el servicio, en la predicación, en la evangelización, en las actividades, en el testimonio, en las vidas cambiadas de sus miembros, en la organización, en la institución. De alguna manera entendemos que, bueno, pues hay una iglesia nacional presbiteriana, hay una directiva ahí, queremos creer que son de la iglesia visible, pero muy acertadamente, amados, no lo sabemos. No podemos asegurar, hermanos, que lo que ven nuestros ojos sea lo mismo que lo que ve el Señor. Porque también, hermanos, tristemente, hay muchas personas que llegan a estar en posiciones de liderazgo eclesiástico que al final resultan ser un total fraude. Que al final no son verdaderamente creyentes. Son como esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? El trigo y la cizaña crecen juntos y a simple vista no pueden reconocerse. Pueden confundirse muy fácilmente. No podemos saber cuál es cizaña y cuál es trigo. Y se acuerda de la parábola, ¿verdad? Cuando le dice el criado a su señor, arranquemos la cizaña, y dice el Señor, no, porque si arrancan la cizaña, le pueden hacer daño al trigo. Déjenlos crecer juntamente y a la siega entonces podremos separarla. Al final, mis amados, podremos saber quién verdaderamente fue fiel al Señor y quién fue solamente, pues, un impostor. La tercera señal, la tercera característica de la iglesia es cuando hablamos de ella como organismo y como institución. Aquí hay una distinción muy importante e interesante que puede confundirse con la anterior, la iglesia visible y la visible y la invisible. Porque la iglesia, aunque es visible, ya lo dijimos, en su institución puede ser visible, esta en sí no es la organización de la misma. Aquí vamos a entrar otra vez en paradojas. La institución no es la iglesia. Interesante. Por ejemplo, nosotros nos asociamos, digámoslo así, como Iglesia Nacional Presbiteriana de México, AR, que son las siglas de Asociación Religiosa. Pero esto es la institución, y la institución no es el organismo de la iglesia. Es interesante. La institución no es la iglesia. La iglesia tiene como característica la institución, pero la institución no es la iglesia. ¿Por qué? Bien, primeramente, mis amados, porque la iglesia es un organismo. Y tenemos que distinguirla de la institución. El organismo es un cuerpo viviente, y de hecho esta es una de las frases favoritas de Pablo cuando habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es y trata de personas. Salva a personas, la integran personas, se dirige por personas. Y dirá, bueno, pues quizá otra institución también lo hace. Sí, pero aquí la diferencia es muy importante. Lo importante de la iglesia como organismo es que la iglesia no obedece a intereses mundanos o ajenos a los descritos por Cristo. Por ejemplo, volvemos a sacar estos casos de las empresas. La empresa, usted puede decir, es un organismo porque está llena de personas. Sí, pero las personas muchas veces no dirigen la empresa. ¿A qué me refiero con esto? De que si usted no está de acuerdo con las ideas de la empresa y con la meta de la empresa, usted ya no puede pertenecer a esa organización o no puede pertenecer a esa empresa. Supongamos que usted está
en la empresa Telcel, vamos a suponer. Usted está en Telcel y la idea de Telcel es vender ese producto, Telcel. Pero vamos a suponer que usted por gusto dice, pues yo no quiero usar Telcel. Yo voy a usar un iPhone. Y tengo mi teléfono un iPhone. Y no me importa. Y le dan a usted una playera que dice, contrata Telcel a un plan, así. Y usted simplemente dice, pues no me convence. No voy a usar esa playera. Voy a usar mejor la de Movistar. ¿Qué va a suceder con ese empleado? ¿Qué va a suceder con esa persona? Lo van a correr. Porque no está obedeciendo a los intereses de esa institución. Porque está traicionando los intereses de esa institución. Por eso, mis amados, hablamos de que las empresas no son organismos en el sentido bíblico de la palabra. Porque la gente, aunque digamos que es importante, realmente no lo es. Los psicólogos en los últimos años, quizá desde la década de los 60 más para acá, han intentado vendernos esa idea de que somos colaboradores de las empresas. Aquí a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, pero pues es una táctica que los empresarios usan para que los empleados, como dicen coloquialmente, se coloquen la camiseta. Y se requiere que un empleado se coloque la camiseta. Pero si el empleado se rehúsa a hacerlo y no cumple con las directrices de la empresa, a ese empleado lo corren. Ahora, esto no sucede en la iglesia. Porque en la iglesia, por ejemplo, mis amados hermanos, tenemos la misión de evangelizar. Tenemos la misión de asistir a los cultos. Tenemos la obligación de orar. Tenemos la responsabilidad de diezmar. Ahora, si una persona no diezma, ¿se le expulsa? No. Si una persona, digamos, no tiene o no cumple con las metas de evangelización, ¿se le discrimina? Tampoco. Por eso la iglesia responde más a las personas. Y en ese sentido también, en la iglesia no hay distinciones de ningún tipo, ni de color, ni de piel, ni de sexo, ni de oficio, ni de profesión, ni de estatus social, ni de nivel económico. En una empresa, tristemente te tratan según el puesto o la posición que tengas. Puede ser que tú tengas una licenciatura y con esa licenciatura tú tienes un puesto más alto, ganas más que otros. Tienes un lugar de estacionamiento preferido, hasta con tu nombre, licenciado fulano de tal, director general. Tienes allí tu inscripción en el estacionamiento, ventas, compras, contabilidad. Pero en la iglesia no existe nada de eso. En algunas iglesias, aquellas que son grandes, quizá nada más haya el espacio para el pastor, pero a veces esto ni siquiera se recomienda. En nuestra iglesia, por supuesto, hay ancianos, hay diáconos, pero en ningún momento ellos tienen, digamos, una preferencia por encima de la congregación, porque tenemos que recordar que también el término o el oficio, mejor dicho, de anciano y de diácono, se entiende que es circulante, es rotativo. ¿Para qué? Para que todos los varones de la iglesia tengan por lo menos la oportunidad de dirigir a la iglesia. Y por cierto que aquellos que son ancianos no tienen que ser, digamos, de una posición económicamente alta, ni tampoco de un nivel de profesión alta o de estudios. Entonces, notemos, mis amados, que la iglesia como organismo funciona precisamente como cuerpo, en el que no hay diferencia, no hay distinción, porque todos somos uno en Cristo. Por supuesto, mis amados, tristemente, hay iglesias, no vamos a negarlo, que llegan a caer en este desprestigio de miembros VIP.
miembros que a veces se perpetúan en el poder, en el ancianato, en el diaconado, y ahí están porque son ancianos desde hace más de 40 años. Y en algún momento puede servir de apoyo, pero si no se le da oportunidad a los demás, entonces están cometiendo o se está cometiendo un grave error. Por eso la iglesia es más un organismo. Pero también, interesantemente, hermanos, y aquí entramos con las paradojas otra vez, la iglesia es una institución. ¿En qué sentido? Porque la iglesia tiene deberes, acciones, operaciones que tiene que realizar como iglesia para llamarse iglesia. La iglesia debe tener algunas características fijas. No somos un club social, por ejemplo, en el que, por ejemplo, hay algunos clubes sociales, clubes campestres. Aquí la verdad no he visto mucho, pero me he fijado que, por ejemplo, en Monterrey, en Cuernavaca había algunos clubes sociales donde la gente se juntaba a jugar golf, a jugar tenis. Y era un club campestre, pues de ahí el nombre de club campestre, donde tú pagabas una membresía, tú ibas, te divertías, comías, platicabas con otras personas, intercambiabas impresiones, hacías acuerdos comerciales si se quiere, vendías y comprabas bienes y cosas allí. Pero, pues digamos, no hay ningún interés de por medio de fomentar la amistad, por ejemplo. Nada más ibas cuando querías y cuando no, no querías. La iglesia no funciona así. Aunque ciertamente hay gente que va cuando quiere y hace lo que quiere, bueno, la iglesia como sea debe tener siempre una directriz, debe tener una organización, debe tener un deber. Y no que los deberes sean la iglesia, porque la iglesia no es el evangelismo, la iglesia no es la predicación, no. La iglesia son las personas y las personas hacen todas estas cosas. Por eso la institución le da a la organización, le da al organismo dirección, organización, ejecución y administración. Y tanto uno como otro son importantes en el concepto de la iglesia. Hay hermanos cristianos bien intencionados, no voy a negar esto, muy bien intencionados, que sueñan y anhelan una iglesia como el de la iglesia primitiva, pensando que la iglesia, incluso yo lo he escuchado así, lo he leído así en algunos comentarios incluso que se llegan a hacer en las redes sociales, de que la iglesia no tenía institución, pero es mentira. Porque cuando los apóstoles nombran a los diáconos, se está volviendo más una organización, se está volviendo más una institución, sin perder de vista el organismo de la iglesia. Hay gente que tiene desdén hacia esta idea de, ay, ¿por qué organizarnos? ¿Por qué, por ejemplo, algunos se quejan? ¿Por qué tener el control de los diezmos y las ofrendas? Yo no quiero anotar mi nombre en el sobre. Y salen muy bíblicos diciendo, lo que dé tu derecha que no lo sepa tu diestra. Tu diestra no lo sepa tu izquierda, ¿no? Hermanos, pero lo cierto es de que debido a que estamos en un mundo que exige que este organismo llamado iglesia tenga una jerarquía, una organización, una línea, una dirección, bueno, pues se tiene también que proceder a la institución. Por eso la iglesia es al mismo tiempo organismo, pero también se puede comprender como una institución, sin que la institución sobrepase a el organismo. Por eso, digamos, aquí tendríamos que poner como primer punto o como como punto más importante, la iglesia es organismo. La iglesia son las personas. Y de esta manera, hermanos, nosotros vemos cómo estas marcas nos ayudan, a analizarnos a nosotros mismos. Analizarnos con relación a cómo debe ser la iglesia, porque recordemos, nosotros somos la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es una iglesia militante y tiene un deber de militar en el nombre del Señor. Es una iglesia que quizá sea invisible para las personas, pero es visible para Dios. Es una iglesia
que se organiza debido a esta idea de ser organismo, pero también tenemos que tener una línea, tener liderazgo, tener algunos estatutos. Es importante eso. Por eso, amados hermanos, con esto en mente vamos a concluir el estudio de esta noche. Oramos.